este video tutorial, haremos un ciclo de caminata con esta chica. Pueden descargar los archivos que necesitaremos en la descripción de video. Creamos un nuevo documento. Nos vamos al menú Archivo. Importar. Importar a escenario. Elegimos el archivo de Illustrator llamado Chica Caminando. Como podemos observar en esta ventana aparecen todas las capas que conforman el dibujo. Dejamos todo tal cual está y damos clic en Importar. Arrastramos el dibujo al centro del escenario. Hacemos clic derecho en el dibujo y elegimos Separar. Seleccionamos todo el dibujo por completo. Clic derecho y elegimos Convertir a símbolo. Lo dejamos en símbolo clip de película. Le daremos el nombre de chica. Lo que haremos a continuación será entrar dentro del símbolo que acabamos de crear. Para eso hacemos doble clic sobre el dibujo. Nos aseguramos que en la parte superior de la ventana aparezca el símbolo chica a la par de escena 1, esto indica que estamos dentro del clip de película y podremos empezar a animar en su línea de tiempo. Movemos el zapato y la pierna del dibujo hacia un lado del escenario. Esta pierna no la necesitaremos, la seleccionamos y la borramos con la tecla Suprimir. Ahora seleccionamos las dos partes juntas y damos clic derecho, Separar. Lo hacemos otra vez. Las dos partes separadas del dibujo se han fusionado creando así una sola figura. Nos vamos al panel Propiedades y en el subpanel Objeto elegimos esta opción, Crear un objeto. Ahora repetiremos el mismo proceso para los brazos. Movemos la falda para poder seleccionar el otro brazo. Clic derecho sobre el brazo, Organizar, elegimos Enviar al fondo. Movemos el brazo a su posición original. Volvemos a colocar la falda y el otro brazo a su lugar. A continuación utilizaremos la herramienta de deformación de activos. Damos clic en la parte superior del dibujo y esperamos a que cargue una malla. Luego bajamos el puntero sin hacer clic hasta llegar a un punto deseado. Lo que haremos ahora será copiar el dibujo para tener dos piernas. Esta copia ya viene con la modificación que hicimos con la herramienta de deformación de activos. Clic derecho, Organizar, Enviar al fondo. Hacemos lo mismo con la otra pierna.
Ahora desvincularemos el panel biblioteca y lo moveremos hasta esta posición. Hacemos clic derecho en esta parte y elegimos Nueva carpeta. Le daremos el nombre de Poses. Dentro de la carpeta Poses Caminata hay 9 imágenes, las seleccionamos todas y las arrastramos hasta la carpeta Poses creada anteriormente. Expandimos la carpeta Poses y veremos las 9 imágenes que utilizaremos para crear una caminata con nuestro símbolo de película. Modificamos el tamaño de esta ventana para poder ver más grande las imágenes. Seleccionamos la imagen Pose 1. Lo que haremos a continuación será crear esa pose en nuestro dibujo. Utilizaremos la herramienta de formación de activos. Solamente vamos a mover estos círculos para deformar la posición del dibujo. Lo hacemos con clic izquierdo sostenido. Hemos terminado de crear la primera pose. Nos vamos al fotograma 3 de la línea de tiempo e insertamos un fotograma clave. Ahora seleccionamos la imagen Pose 2 y empezamos a crearla en nuestro dibujo. Haremos este mismo proceso para cada pose. De 3 en 3 fotogramas.
Hemos terminado de crear todas las poses. Probamos la animación. El resultado ha sido bueno. Nos vamos al fotograma 1 y seleccionamos la imagen 1. Ahora crearemos el movimiento del brazo, pero esta vez utilizaremos la herramienta Transformación Libre para darle movimiento. Moveremos este punto blanco que es el punto de rotación hasta la parte de arriba. Rotamos un poco la parte inferior del brazo. Podemos usar las imágenes pose de referencia o podemos crear el movimiento como nosotros queramos. Es importante que movamos el punto de rotación en cada fotograma clave cada vez que vayamos a animar el brazo. Hacemos el mismo proceso para animar el otro brazo. Este sería el resultado final. Hasta la próxima.